El 11 de marzo de 1942, el general Douglas MacArthur y su familia huyeron de la isla de Corregidor, en la bahía de Manila, en Filipinas, a través de aguas patrulladas por los japoneses. Filipinas cayó en manos de los japoneses poco tiempo después. En teoría, MacArthur había sufrido una terrible derrota, pero 2 años y medio después, regresó para vengarse, cumpliendo la promesa que hizo en 1942. Cuando salió de Filipinas, volveré. ¿Quién fue el general que perdió y luego ganó Filipinas? ¿Cómo terminó siendo el hombre encargado de reconstruir la sociedad japonesa después de la guerra? Esta es la historia del general Douglas MacArthur, el general más polémico de Estados Unidos. El hombre conocido en la historia como Douglas MacArthur nació el 26 de enero de 1880 en la ciudad de Little Rock, en el estado de Arkansas, en el sur de Estados Unidos. El padre de Douglas era Arthur MacArthur Jr., un teniente general en el ejército de Estados Unidos. Su padre, Arthur MacArthur Sr., fue abogado, juez y político que nació en Glasgow, Escocia, y que emigró a Massachusetts cuando tenía 13 años. Él prosperó en Estados Unidos y se convirtió en el gobernador de Wisconsin. Arthur Jr. comenzó a servir en la Guerra Civil estadounidense del lado de la Unión poco después de cumplir 17 años. Aunque él también estudió Derecho, priorizó su carrera militar después de recibir la Medalla de Honor por su servicio durante la guerra. Finalmente, sirvió en muchos lugares diferentes a medida que Estados Unidos y su influencia se expandían. Estos incluyeron asignaciones a lo largo de la frontera occidental en Utah y Nuevo México. Fue un comandante destacado en la Guerra Hispanoamericana de 1898 y se desempeñó como gobernador de Filipinas entre mayo de 1900 y julio de 1901. Todo esto es importante porque resalta cómo Douglas era un hijo de militar antes de que realmente se usara ese término. El hijo de un oficial militar que se mudaba entre bases militares durante su juventud. Esto significaba que los MacArthur también tenían vínculos con Filipinas desde las primeras etapas del dominio estadounidense allí, después de la Guerra Hispanoamericana. Arthur se casó con Mary Pinckney Hardy en 1875. Tuvieron 3 hijos, Arturo III, Malcolm y Douglas. Malcolm murió de sarampión en la infancia. Douglas pasó su infancia en una sucesión de bases militares en la frontera occidental, mientras Estados Unidos consolidaba su control sobre lugares como Utah, las Dakotas y el noroeste del Pacífico, así como Nuevo México y Arizona a finales del siglo XIX. Muchos de estos lugares eran bastante anárquicos en el último cuarto del siglo XIX. Por esta razón, comandantes del ejército como Arturo MacArthur supervisaban grupos de soldados en varios lugares durante las décadas de 1880 y 1890. A menudo se menciona que la madre de Douglas lo vestía con vestidos cuando era niño. Esto es cierto, pero cabe señalar que no era tan inusual durante la Era Dorada. Quizás la magnitud de esto reflejaba el deseo no cumplido de Mary de tener una hija. En 1889, la familia regresó al este, a Washington, D.C., y Douglas asistió a la escuela allí durante varios años antes de que los MacArthur se fueran de nuevo. Texas fue el destino en esta ocasión. En San Antonio asistió a la Academia Militar del Oeste de Texas, donde se destacó y fue el mejor alumno de su generación. A raíz de esto, fue admitido en la Academia Militar de West Point en 1899. Su madre vivía cerca en Nueva York, mientras que el padre de Douglas estaba en Filipinas. Esto llevó a que se burlaran de él por el comportamiento aparentemente sobreprotector de su madre, aunque ciertamente
eso no limitó el desempeño de Douglas. Fue uno de los estudiantes con mejor desempeño durante sus 3 años en West Point, y en 1902 fue comisionado directamente en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército como subteniente. Después de terminar en West Point, Douglas se dirigió de nuevo al oeste, hasta California. El mandato de su padre como gobernador de Filipinas terminó el 4 de julio de 1901 y fue llamado de regreso a la costa oeste. Aunque no se dijo explícitamente, fue llamado de regreso de Filipinas después de que el gobierno de William McKinley decidiera que no era el hombre adecuado para intentar someter la rebelión generalizada que estaba ocurriendo entre los Moro en la isla sureña de Mindanao. Filipinas fue un escenario con el que generaciones sucesivas de los MacArthur tendrían una relación de amor y odio. Mientras que su padre pudo haber sido llamado de regreso del archipiélago de islas en el sudeste asiático, Douglas fue enviado a Filipinas en 1903 para asumir su primer puesto como oficial recién comisionado, recién salido de West Point. Contrajo malaria en 1904 y fue enviado de regreso a California para recuperarse. Después de esto, fue nombrado ayudante de campo de su padre. Arturo estaba a punto de embarcarse en una misión por el Pacífico Occidental y Asia, ya que la Marina de los Estados Unidos, bajo el presidente Theodore Roosevelt, buscaba proyectarse más como una potencia del Pacífico. Douglas estuvo constantemente en movimiento a partir de entonces. Entre 1907 y 1910, él regresó a los Estados Unidos, asignado a varias escuelas militares y cuarteles. Su padre se retiró silenciosamente en medio de esto, después de no haber sido elegido para el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército. Él murió en 1912. Antes de esto, Douglas había servido un tiempo en Panamá, donde el ejército estadounidense estaba involucrado en la finalización del proyecto del Canal de Panamá, después de que el gobierno asumiera la empresa de los franceses en 1904. Douglas fue asignado a la oficina del jefe del Estado Mayor en 1912, la estructura de mando central del ejército estadounidense. Douglas era un oficial experimentado cuando llegó a la mitad de sus 30 años. Había servido en Filipinas, Panamá, y en bases en California, Texas y Wisconsin. Sin embargo, con la excepción de la rebelión en Filipinas, realmente no había estado cerca de una guerra real todavía. Además, su periodo de servicio en el sudeste asiático había consistido en la construcción de fuertes en lugar de combates, y fue interrumpido por la malaria. Por lo tanto, los acontecimientos de 1914 fueron importantes en su ascenso como comandante militar y por la experiencia que adquirió. En abril, MacArthur fue asignado a la expedición de Veracruz. Desde 1910, México había estado sumido en una extensa revolución política y social. Eso resultó finalmente en la muerte de entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas, junto con el desplazamiento de millones más. Inevitablemente, el conflicto se extendió más allá de la frontera sur hacia California, Arizona, Nuevo México y Texas, aunque, en su mayor parte, Estados Unidos logró contener la situación. La primera gran intervención militar de Estados Unidos ocurrió en abril de 1914, después del incidente de Tampico en el noreste de México, donde hubo enfrentamientos entre fuerzas mexicanas y la Marina de Estados Unidos. En respuesta, el presidente Woodrow Wilson ordenó una expedición para ocupar el puerto mexicano de Veracruz. MacArthur llegó al frente a principios de mayo. Poco después, él encabezó una pequeña misión para establecer control sobre la línea ferroviaria local, durante la cual él y sus hombres fueron atacados. El uniforme de MacArthur fue rozado por varias balas, pero él salió ileso. Después fue nominado para la Medalla de Honor. El comité de concesión decidió no otorgarla, señalando que MacArthur no tenía autorización para llevar a cabo la misión, una señal temprana preocupante de su tendencia a exceder su autoridad.
Veracruz permaneció bajo ocupación militar estadounidense hasta el final de la expedición en noviembre de 1914. Parte de la razón por la que Estados Unidos se retiró de México a principios del invierno de 1914 fue que los acontecimientos internacionales estaban colocando a los estadounidenses en una situación potencialmente peligrosa. La Primera Guerra Mundial había estallado en Europa en el verano de 1914. Estados Unidos se mantuvo neutral al principio. Sin embargo, tenía intereses tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. Su posición era especialmente difícil en el Atlántico, ya que el gobierno alemán persistía en la guerra submarina sin restricciones. El hundimiento de muchos barcos estadounidenses, así como la interferencia alemana en México, finalmente llevaron al gobierno de Woodrow Wilson a declarar la guerra a Alemania en abril de 1917. Para entonces, MacArthur ya era mayor. Después de la expedición a Veracruz, MacArthur fue nombrado jefe de la Oficina de Información y, en consecuencia, era de facto el jefe de relaciones con los medios de comunicación del ejército estadounidense. Cuando el país entró en la guerra en abril de 1917, fue nombrado jefe de la 42ª División de Infantería, una de las unidades que debía movilizarse rápidamente y enviarse a Europa, mientras se llevaba a cabo un reclutamiento más amplio para una campaña más extensa, en 1918. La 42ª se hizo conocida como la División Arcoíris debido a que fue formada con personas de diferentes partes de Estados Unidos y de distintos grupos étnicos, en una época en la que las divisiones a menudo se creaban siguiendo líneas étnicas estrictas. MacArthur llegó con sus hombres al frente occidental en Francia en noviembre. Entraron en servicio activo en febrero de 1918. En marzo, MacArthur estuvo expuesto al gas mostaza después de olvidar su máscara antigas mientras salía de servicio. A mediados de julio de 1918, MacArthur y sus hombres lucharon en la campaña de Champagne-Marne. Esto fue durante el último gran intento de Alemania de abrirse paso y volcar la guerra en el frente occidental a su favor, antes de que las fuerzas estadounidenses se volvieran tan numerosas en Francia que la derrota se volviera inevitable. Ese último intento fracasó, y para el otoño los británicos, franceses y estadounidenses avanzaban lentamente hacia el este. Entre septiembre y noviembre, MacArthur participó en la ofensiva de Saint-Mihiel y en la ofensiva de Meuse-Argonne. La ofensiva de Meuse-Argonne sigue siendo la mayor ofensiva militar en la historia de Estados Unidos en términos de cantidad de personal, ya que se desplegaron más de 1 millón de soldados estadounidenses. Al final, no sería necesario conquistar directamente el Imperio Alemán. A principios de noviembre, el Imperio Alemán colapsó internamente. El Kaiser Guillermo II abdicó el 9 de noviembre, y el armisticio que puso fin a los combates se firmó 2 días después, y Alemania luego se sumió en la Revolución Alemana, un periodo de intensa guerra civil y conflicto ideológico en ciudades como Berlín y Múnich. En medio de este caos, MacArthur fue asignado para liderar la 42ª en el Rin y ocupar y administrar el distrito del Valle del Ruhr. Era vital para la reconstrucción de la posguerra que la producción de cosas como hierro y acero, junto con la minería de carbón, se reanudara lo más rápido posible en el Rin. Esta fue la primera experiencia de MacArthur en la ocupación militar de un enemigo derrotado y en la reconstrucción de su sociedad y economía. La división de MacArthur salió de Francia en abril de 1919, mientras las conversaciones de paz se llevaban a cabo en París, y grandes partes del continente se desmoronaban en guerras civiles, revoluciones y conflictos de independencia. En sus últimos meses en Europa, MacArthur supervisó el mantenimiento de la ocupación militar de partes de Renania alemana. Esta fue una experiencia útil cuando le tocó desempeñar su papel en la ocupación y reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. De regreso en Estados Unidos en 1919,
fue nombrado superintendente de la Academia Militar de West Point. Con 39 años de edad, Douglas MacArthur fue el oficial más joven en ocupar este puesto en más de 100 años. Durante los siguientes 3 años, renovó y reformó el plan de estudios. Durante la guerra, en West Point, se había puesto énfasis en entrenar oficiales y cumplir con los requisitos mínimos lo más rápido posible para luego enviarlos a Francia. MacArthur quería un enfoque más reflexivo para la formación de oficiales e introdujo también el estudio de materias como historia y política. En 1922 se dirigió a Filipinas. El archipiélago de islas permaneció bajo ocupación estadounidense después de la Guerra Hispanoamericana, y había una gran presencia militar allí, ya que continuaban los disturbios en la isla sureña de Mindanao. MacArthur sirvió en Filipinas a mediados de la década de 1920, y nuevamente durante 1 año y medio al final de esa misma década. Fue ascendido al rango de general de división a principios de 1925. En agosto de 1927, mientras estaba de regreso en Estados Unidos, fue nombrado nuevo presidente del Comité Olímpico Americano tras la repentina muerte del titular William C. Prout. En este cargo, MacArthur fue encargado de preparar a los atletas para los Juegos Olímpicos de verano que se celebraron en Ámsterdam en 1928. Douglas también formó una familia durante la década de 1920. Se casó relativamente tarde en la vida, según los estándares de principios del siglo XX. Su esposa era Louise Cromwell. Ella provenía de una familia muy conocida de la alta sociedad de Nueva York y era adinerada. Ella y Douglas se conocieron en 1921, cuando él tenía 41 años y ella 31. Ella había estado casada anteriormente con Walter Brooks Jr. y ya tenía 2 hijos de ese matrimonio, el cual terminó en divorcio en 1919. Esto significó que Douglas se convirtió en padrastro de Evelyn y Walter cuando se casó con Louise el día de San Valentín de 1922 en Palm Beach. El matrimonio, el segundo de los 4 matrimonios de Louise en total, duró hasta 1929. Fue una unión extraña. Louise era una mujer liberada de los años 1920, mientras que Douglas era socialmente convencional, con valores arraigados en los que había adquirido al crecer en los años 1890 y 1900. Para aumentar la incompatibilidad entre ellos, MacArthur fue enviado a Filipinas poco después de casarse, y pasaron gran parte de los años que estuvieron casados viviendo separados. No tuvieron hijos antes de divorciarse en 1929. En 1937, MacArthur se volvió a casar con Jean Faircloth, la hija de un banquero de Tennessee. Aunque Douglas tenía 57 años en ese entonces, Jean solo tenía 38 y todavía podía tener hijos. Su único hijo, Arthur MacArthur IV, nació en febrero de 1938. Durante la década de 1930, la carrera de Douglas siguió avanzando. Regresó de su último destino en Filipinas en 1930. Poco después, fue nombrado para el puesto que le había negado a su padre un cuarto de siglo antes. A los 50 años de edad, fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y ascendido a general de división. En el periodo que siguió, proliferaron los reportes de noticias sobre el comportamiento excesivo de MacArthur. Se decía que actuaba más como un gobernante militar que como un jefe del Estado Mayor, presidiendo una especie de corte militar y haciendo declaraciones contundentes sobre cómo Estados Unidos pronto podría necesitar a un hombre fuerte militar para evitar una revolución en las calles. Hay que tener en cuenta el contexto. La Gran Depresión estaba en marcha. El desempleo se había disparado y el fascismo estaba apoderándose de Europa con los nazis, llegando al poder en Alemania a principios de 1933 el Sejm-Meetings. La Unión Soviética no solo había salido victoriosa de la Guerra Civil Rusa después de la Primera Guerra Mundial, sino que había consolidado su gobierno, y el apoyo al comunismo estaba creciendo en muchos países. La política de MacArthur era inequívoca.
Él veía a los rusos como una amenaza, mientras que también quería acelerar aún más el ascenso de Estados Unidos como la potencia preeminente en el Océano Pacífico. Su populismo se mostró en 1932, cuando alrededor de 43,000 veteranos militares marcharon en Washington para exigir sus bonificaciones del ejército, y que las pensiones debían pagarse anticipadamente en respuesta a la crisis económica. MacArthur inicialmente envió equipo de campamento al llamado Bonus Army. Luego, cuando surgieron temores de que el liderazgo del Bonus Army había sido infiltrado por comunistas, ordenó una represión severa, incluyendo el uso de tanques y gas lacrimógeno. Muchas personas elogiaron los métodos intransigentes de MacArthur, mientras ignoraban deliberadamente su apoyo previo a los veteranos. Es muy debatible si estaba actuando con información real sobre el liderazgo del Bonus Army o simplemente por presentimiento. MacArthur era republicano, pero tenía una buena relación con el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien asumió el cargo en 1933 y permaneció como presidente hasta 1945. En 1935, aceptó una oferta para asumir un nuevo puesto en Filipinas, que llevaba el título algo complicado de Oficina del Asesor Militar para el gobierno de la Mancomunidad de Filipinas. Ese año, Estados Unidos había comenzado a otorgar mayor independencia a Filipinas, y el primer presidente del recién creado gobierno de la Mancomunidad, Manuel L. Quezón, contrató a MacArthur con un salario enorme para entrenar y preparar un nuevo ejército filipino. Así que MacArthur regresó al sudeste asiático. Pasó 6 años en este nuevo puesto y su hijo nació en Manila. Era un trabajo vital. En 1931, el Imperio de Japón, que ya controlaba Corea, había invadido la región de Manchuria en China y la convirtió en el estado títere de Manchukuo. En 1937 comenzó una guerra más amplia con China y se hizo completamente evidente que los japoneses estaban decididos a convertirse en la potencia dominante en el lejano oriente. Un problema para ellos era el petróleo. Tokio dependía de Estados Unidos para obtener petróleo y así mantener su economía y su ejército en funcionamiento. Si el gobierno de Roosevelt reducía su suministro, podría desencadenar un conflicto. También podría llevar a los japoneses a intentar apoderarse de la fuente más cercana de abundante petróleo, que estaba alrededor de la isla de Borneo. Las Filipinas estaban justo al lado. MacArthur pasó finales de los años 30 y principios de los 40, entrenando al ejército filipino, mientras el Imperio de Japón se expandía en China. Las tropas estadounidenses también permanecieron en Filipinas, ya que el archipiélago seguía siendo un territorio dependiente de Estados Unidos. En julio de 1941, en respuesta a la creciente amenaza de guerra con Japón y la situación que se deterioraba en Europa y otras partes del mundo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Roosevelt federalizó las fuerzas militares filipinas que MacArthur había estado entrenando durante 6 años. Esto significó que pasó de ser un contratista militar semiprivado a regresar al ejército de los Estados Unidos como comandante formal una vez más. 4 meses y medio después, Estados Unidos, Filipinas y MacArthur fueron arrastrados violentamente a la guerra. El 8 de diciembre de 1941, horas después del ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái, Japón atacó Filipinas, destruyendo una gran cantidad de aviones estadounidenses estacionados allí, así como otros recursos. Intensos bombardeos aéreos y navales redujeron aún más las fuerzas de MacArthur, mientras los japoneses se preparaban para desembarcos anfibios. En respuesta, MacArthur trasladó su cuartel general a la isla de Corregidor, en la bahía de Manila. La batalla de Filipinas continuó hasta mayo de 1942, cuando los últimos bastiones de resistencia filipina y estadounidense capitularon ante los japoneses. Para entonces MacArthur ya se había ido hacía mucho tiempo,
había recibido la orden de Roosevelt de escapar antes de ser capturado y a mediados de marzo, él y sus asesores y oficiales más cercanos escaparon de Corregidor. El Imperio de Japón alcanzó su apogeo a finales de 1942 y principios de 1943, cuando se expandió para controlar todo el sudeste asiático, Birmania y grandes partes del Pacífico Occidental. Tras su huida de Filipinas, MacArthur recibió la Medalla de Honor, para la cual había sido recomendado por primera vez en 1914. Esta fue una decisión controvertida. Si bien nadie podía negar que su posición había sido difícil en Filipinas y que ningún comandante habría podido mantener las islas frente al sorpresivo ataque japonés, hubo problemas con la forma en que MacArthur se había comportado. Se filtró la noticia de que poco antes de salir de Filipinas, MacArthur había aceptado $500,000 como pago por el cumplimiento de su contrato con el gobierno de la Commonwealth, una suma equivalente a unos $8 millones hoy en día. No fue bien visto ante la adversidad que la guerra había creado para todos los estadounidenses. Además de esto, hubo críticas a la respuesta inmediata de MacArthur al recibir la noticia de que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Algunos observadores señalaron en ese momento que él debió haber seguido los planes de contingencia de Estados Unidos y atacar de inmediato lo que entonces se conocía como Formosa, hoy en día Taiwán. El general estadounidense Dwight Eisenhower también señaló que la Medalla de Honor se otorgaba por actos de valor especial en combate. Las acciones de MacArthur en Filipinas no cumplían con los requisitos. Sin embargo, para salvar las apariencias por su abandono de Filipinas, la medalla fue otorgada en 1942. A los 62 años de edad, MacArthur fue el receptor en servicio activo de mayor edad. MacArthur fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en el área del suroeste del Pacífico en abril de 1942. Esto significaba que tenía el mando general de las fuerzas aliadas en el suroeste del Pacífico, cuyo teatro de operaciones activo se centraba en Nueva Guinea y Oceanía Occidental en 1942, extendiendo hacia el sur hasta Australia. La ambición japonesa era conquistar el resto de estas islas y, si era posible, asegurar una cabeza de puente en Australia. Como comandante supremo, MacArthur tuvo que coordinarse con los australianos para prepararse ante cualquier invasión de este tipo. El plan, si las cosas salían mal, era ceder el norte de Australia a los japoneses y retirarse a la línea de Brisbane, para utilizar el desierto y defender los principales centros de población en Australia, en el sureste del continente. Los aliados nunca tuvieron que recurrir a este plan, ya que la derrota japonesa en la batalla de Midway en junio de 1942 redujo su capacidad de expansión en el Pacífico. Por lo tanto, MacArthur centró sus recursos en asegurar que los japoneses no avanzaran más al sur de Nueva Guinea. Aunque los japoneses invadieron la colonia holandesa en el lado occidental de la isla, las fuerzas de MacArthur evitaron que capturaran toda la isla y en gran medida los expulsaron del oeste en la segunda mitad de 1942. Esta fue una campaña muy dura en condiciones tropicales plagadas de enfermedades. Para 1943, la guerra se estaba volviendo definitivamente en contra de Japón. Continuó avanzando en Birmania y amenazó con tomar la ciudad de Calcuta en el noreste de la India. Mientras tanto, China seguía siendo un escenario interminable de muerte y destrucción, donde más de 20 millones de personas perderían la vida antes de que terminara la guerra. Sin embargo, más al este, en el Pacífico Occidental, la mano de obra y la capacidad industrial de Estados Unidos comenzaban a desplegarse por completo. En febrero de 1943, la campaña de Guadalcanal terminó en una victoria para Estados Unidos. Persistían focos de resistencia japonesa en Nueva Guinea, pero estos eran más bien focos aislados de resistencia fanática japonesa.
y podían ser evitados en la campaña más amplia. Por lo tanto, MacArthur comenzó a planear su regreso a Filipinas para vengar la derrota de 1942. La campaña se lanzó a mediados de octubre de 1944, cuando la batalla del Golfo de Leyte dejó fuera de combate el poder naval y aéreo japonés en las islas y alrededores del archipiélago. El 20 de octubre, MacArthur accidentalmente protagonizó una magistral pieza de propaganda militar cuando fue fotografiado caminando por el agua hacia la orilla de la Playa Roja en Leyte. El plan era que lo fotografiaran en la orilla. Sin embargo, su bote encalló antes de llegar a tierra firme, lo que significó que tuvo que vadear hasta la orilla. Causó una impresión mucho mejor que la foto planeada. La foto fue publicada junto con el texto del discurso que dio MacArthur a su llegada, en el que declaró: «Pueblo de Filipinas, he regresado». Las Filipinas fueron conquistadas gradualmente durante los siguientes 6 meses y se convirtieron en una base avanzada para bombardear objetivos japoneses en Formosa, China y en las islas principales. Estas victorias aliadas sobre los japoneses ocurrieron todas entre 1942 y el verano de 1945, en un entorno en el que la mayor parte de los recursos aliados se estaban dirigiendo a derrotar a los nazis y a las otras potencias del eje en Europa. El plan era enfocarse en Japón después de que los alemanes fueran derrotados. Dado esto, la cuestión era cuándo serían derrotados los japoneses, no si lo serían. El problema, como lo demostraba la forma en que grupos de soldados japoneses fanáticos se negaban a rendirse en Nueva Guinea y en todo Filipinas, era que una invasión anfibia de Japón sería necesaria para terminar la guerra. Durante la primavera y el verano de 1945, MacArthur fue uno de los principales comandantes que preparaban los planes para la invasión, en asociación con el gobierno civil del presidente Harry Truman, quien sucedió a Roosevelt después de que muriera el 12 de abril de 1945. Las estimaciones eran que entre 1 millón y 1,5 millones de soldados podrían perder la vida en la campaña. Por lo tanto, cuando llegó la noticia de que el proyecto Manhattan para desarrollar un arma nuclear en Estados Unidos había dado frutos el 16 de julio de 1945, la administración de Truman decidió de inmediato usar la nueva arma. 2 bombas fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Japón se rindió el 15 de agosto. La firma formal de la rendición tuvo lugar el 2 de septiembre después de que MacArthur llegara a la bahía de Tokio a bordo del USS Missouri. MacArthur no solo supervisó la rendición formal de Japón. 4 días antes había sido nombrado para supervisar el gobierno japonés tras la rendición y para comenzar el proceso de reconstrucción de Japón después de la guerra. Esto no solo se trataba de reconstruir el país, también había represalias. Aunque a menudo se pasa por alto debido al Holocausto en Europa, los japoneses habían cometido crímenes de guerra atroces en China y el sudeste asiático, y muchos comandantes y líderes políticos fueron juzgados después de la guerra. MacArthur supervisó las actividades del tribunal desde finales de 1945 en adelante. Lo único contra lo que advirtió fue enjuiciar al emperador Hirohito. Muchos estadounidenses opinaban que el emperador había sido una figura clave en la guerra y en los crímenes de Japón. MacArthur aconsejó al gobierno de Truman que mirara más allá de esto y pensara estratégicamente en cómo un emperador obediente podría ser utilizado para lograr la paz y la reforma. Siguiendo su consejo, Hirohito escapó de ser procesado y ni siquiera fue obligado a abdicar. Permaneció como emperador hasta su muerte en 1989. Más allá de esto, MacArthur supervisó el inicio de la desradicalización de Japón después de la guerra y la reconstrucción de su economía.
Al igual que con Alemania después del conflicto, esto fue un éxito increíble. La prosperidad económica llevó a que ambas naciones se convirtieran en estados modelo dentro del sistema occidental. Japón se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, hasta que fue superado a principios del siglo XXI por China. Los generales estadounidenses tienden a involucrarse más estrechamente en la política de Estados Unidos que sus homólogos en la mayoría de los demás países occidentales. El primer presidente, George Washington, fue el comandante del ejército continental durante la Guerra de la Independencia. Muchos generales veteranos, como Ulysses S. Grant y Dwight Eisenhower, se convirtieron en presidentes. MacArthur se había impuesto en la conciencia estadounidense a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, y fue visto como un posible candidato presidencial después de la guerra. De hecho, incluso en 1943 y 1944, mientras todavía estaba al mando en el Pacífico, se reunió con simpatizantes sobre la posibilidad de desafiar a Roosevelt en las elecciones de 1944. Aunque decidió no hacerlo en esa ocasión, sí intentó convertirse en el candidato del Partido Republicano en 1948. Se enfrentó a un gran número de candidatos. El gobernador de Nueva York y candidato derrotado del partido en 1944. Thomas Dewey era el favorito, mientras que el gobernador de California, Earl Warren, y Roberto Taft, hijo del 27º presidente, Guillermo Taft, estaban entre los otros candidatos notables. La candidatura de MacArthur fue un desastre. Él retrasó hacer un anuncio oficial de que se postulaba, esperando que se pudiera organizar una campaña para que escribieran su nombre en la boleta sin que tuviera que lanzar formalmente su candidatura. Esto significó que entró tarde a la contienda, y también no estaba claro si tenía la intención de renunciar a sus cargos militares para postularse. Cuando no logró causar ninguna impresión importante en algunas primarias clave del Medio Oeste, se retiró de la contienda. Dewey finalmente volvió a ser el candidato del Partido Republicano y perdió contra Truman. MacArthur tenía casi 70 años cuando se postuló para la candidatura del Partido Republicano en 1948. Tendría que retirarse pronto, pero aún quedaba un último episodio polémico en su larga y colorida carrera. La península de Corea había sido dividida en una esfera de influencia occidental y estadounidense en el sur, y un bloque alineado con la Unión Soviética en el norte al final de la Segunda Guerra Mundial. El punto de demarcación se estableció a lo largo de la línea 38 de latitud norte del Ecuador. En la era posterior a la guerra, se estableció un régimen comunista encabezado por Kim Il-sung, un guerrillero marxista que había luchado durante años contra los japoneses en el norte, mientras que en el sur se estableció lo que se suponía que sería una democracia al estilo occidental. Esto fue liderado por Syngman Rhee desde 1948, un político que hoy en día generalmente es visto como un líder autoritario. En 1949, los comunistas chinos ganaron la larga Guerra Civil China. Envalentonado por la falta de disposición de Estados Unidos para apoyar a los nacionalistas allí, Kim Il-sung invadió Corea del Sur en junio de 1950 con el objetivo de unir Corea bajo el régimen comunista. Su apuesta estratégica fue mal calculada. Estados Unidos y la recién formada Organización de las Naciones Unidas votaron a favor de intervenir. Dada su cercanía en Japón y la gran cantidad de tropas bajo su mando, MacArthur fue nombrado comandante en jefe de la campaña. Lanzó una invasión anfibia en Corea del Sur después de que los norcoreanos hubieran tomado la mayor parte de la península a finales del verano. Bajo su mando, las fuerzas de ayuda de las Naciones Unidas aseguraron cabezas de puente en Corea del Sur, y luego avanzaron rápidamente para recuperar la ciudad de Seúl. Después de esto, las tropas de la ONU y de Estados Unidos invadieron Corea del Norte y capturaron la capital, Pyongyang, a mediados de octubre de 1950. Fue en este momento cuando China intervino en la guerra
un acontecimiento que llevó a los eventos más infames en la larga carrera de MacArthur. La intervención china en la Guerra de Corea inclinó el equilibrio de poder en los combates de nuevo hacia los comunistas. En octubre de 1950, 250,000 de hombres se movilizó en Manchuria, la región al norte de la península de Corea. Luego, alrededor de 200,000 comenzaron a moverse al sur del río Yalu hacia Corea del Norte. A principios de diciembre de 1950, liberaron Pyongyang y luego avanzaron al sur del paralelo 38, lo que llevó a la captura de Seúl nuevamente en la primera semana de enero de 1951. Una nueva contraofensiva permitió a MacArthur recuperar la capital surcoreana en marzo. Luego las cosas se volvieron inflamatorias. MacArthur estaba frustrado por el ir y venir a través de la frontera y sugirió a numerosos diplomáticos y aliados europeos que se necesitaba un enfoque más agresivo. Lo más preocupante es que especuló sobre el uso de potencialmente docenas de armas nucleares para bombardear Manchuria y sacar a China del conflicto. Esto crearía un cordón sanitario que impediría el refuerzo adicional de Corea del Norte, lo que llevaría a una victoria rápida. Cuando le llegaron las declaraciones de MacArthur, Truman decidió relevarlo de su mando el 11 de abril de 1951, ya que las declaraciones de MacArthur contradecían fundamentalmente la posición estratégica en evolución del gobierno e implicaban una crítica directa a la forma en que Truman estaba manejando la guerra. Fue reemplazado por el general Matthew Bunker Ridgway como comandante supremo de las potencias aliadas en el lejano oriente. Bajo el mando de Ridgway, la guerra llegó a un punto muerto y se acordó un armisticio en 1953 en Lexington, lo cual no puso fin a la guerra, pero permitió que Corea del Norte y Corea del Sur volvieran al statu quo anterior a la guerra. MacArthur voló de regreso a San Francisco después de su destitución. Es importante recordar lo mucho que esto representó un cambio de realidad para él. MacArthur apenas había regresado a Estados Unidos desde que se fue para asumir el puesto de asesor militar en Filipinas, allá por 1935. Había vivido en Filipinas hasta que estalló la guerra en 1941. Luego luchó durante años en el suroeste del Pacífico, antes de vivir en Japón durante la segunda mitad de la década de 1940. Cuando aterrizó en California en 1951, llegó a un país que apenas reconocía, aunque todos ahí sabían quién era él. Dio un discurso de despedida ante el Congreso el 19 de abril, en el que terminó diciendo que, como el viejo soldado de esa balada, ahora cierro mi carrera militar y simplemente me desvaneceré. Un viejo soldado que trató de cumplir con su deber como Dios, le dio la luz para ver ese deber. Sin embargo, aunque afirmó que simplemente se iba a desvanecer, en realidad MacArthur comenzó una gira de conferencias por el país en la que fue profundamente crítico con la administración de Truman. No hay duda de que estaba tratando de medir el sentimiento público sobre su posible candidatura por el Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 1952. No se materializó. A medida que continuaba su gira, MacArthur atraía multitudes más pequeñas, y fue su viejo amigo y rival, Dwight Eisenhower, quien ganó las primarias republicanas y luego la elección presidencial al año siguiente. Como presidente, Eisenhower consultó a MacArthur sobre la situación en Corea. Dwight Eisenhower había estado en Filipinas con MacArthur entre 1935 y 1939, entrenando al ejército filipino, y los dos hombres se conocían muy bien. Sin embargo, claramente tenían temperamentos muy diferentes. A Eisenhower tuvieron que convencerlo los miembros veteranos del Partido Republicano para que se postulara a la presidencia en 1952, y fue famoso por criticar el complejo militar industrial que se estaba desarrollando como resultado de la Guerra Fría.
MacArthur nunca habría hecho tales críticas a la industria bélica si hubiera llegado a ser presidente. En cambio, se unió a la junta directiva de Remington Rand, un fabricante de armas, en 1952, después de abandonar sus aspiraciones de postularse para presidente. Ganando cientos de miles de dólares en términos actuales, él y Jan vivieron en una suite del lujoso hotel Ward Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York. Fue ingresado al hospital poco después de celebrar su cumpleaños número 80, ahí en 1960. Durante sus últimos años escribió sus memorias, que más tarde se publicaron con el título de Reminiscencias, y fue consultado por el presidente John F. Kennedy sobre la situación de seguridad que se deterioraba en Cuba en 1961 y 1962. En contraste con el enfoque agresivo que llevó a su relevo del mando en Corea en 1951, MacArthur aconsejó a Kennedy bloquear la isla durante la crisis de los misiles en Cuba para evitar la guerra. Un año y medio después, fue ingresado en el Centro Médico del Ejército Walter Reed, donde murió a los 84 años de edad, el 5 de abril de 1964. MacArthur había vivido como un nómada toda su vida, sin establecerse realmente en ningún lugar. Por lo tanto, pidió ser enterrado en Norfolk, Virginia, sede de la base atlántica más grande de la Marina de los Estados Unidos, y también donde su madre había sido sepultada en 1935. Estados Unidos ha tenido muchos generales que inflamaron la opinión pública y que los historiadores consideran que actuaron de manera muy dudosa. La mayoría de estos comandantes despertaron hostilidad, aunque después de dejar el cargo. Andrew Jackson, por ejemplo, fue general antes de convertirse en el presidente más divisivo que Estados Unidos había visto hasta entonces. Douglas MacArthur fue algo diferente, ya que era un imán para la controversia incluso mientras aún estaba en servicio. En la década de 1930, frecuentemente, desdibujaba la línea entre el ámbito militar y el gobierno civil. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial y la naciente Guerra Fría cuando MacArthur realmente empezó a dividir opiniones. Muchas personas criticaron su manejo de la batalla de Filipinas a finales de 1941 y principios de 1942. No obstante, siguió siendo uno de los principales generales en el Teatro del Pacífico, y fue designado básicamente para supervisar la reconstrucción de Japón después de que terminó la guerra. Sus comentarios sobre la política estadounidense y la consideración que le dio a postularse en las elecciones presidenciales de 1948, antes de haber renunciado al ejército, preocuparon profundamente a quienes percibían que MacArthur estaba sobrepasando el límite entre la política y el ámbito militar. Esto se hizo evidente a principios de 1951, cuando excedió su mandato como comandante en el Lejano Oriente y cuestionó el enfoque de la administración Truman hacia la Guerra de Corea. Su defensa del uso irrestricto de armas nucleares también indicaba lo peligroso que se había vuelto parte de su pensamiento estratégico. Todo esto contrastaba fuertemente con el homólogo de MacArthur en Europa, el general Dwight Eisenhower, un general que entendía los límites que no debía cruzar, actuó de manera apropiada y se convirtió en presidente en 1953 en Yacintosen. La carrera de MacArthur terminó de manera ignominiosa y nunca dio el salto a la alta política que tanto deseaba. En cambio, hoy se le recuerda quizá como el general más peligroso que Estados Unidos haya tenido. ¿Qué opinas de Douglas MacArthur? ¿Representó realmente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos al difuminar la línea entre el poder militar y el civil, o fue uno de los más grandes generales del país? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.